momento de presentar a nuestro compañero Luciano Fondado con un informe especial en esta jornada, en esta noche, sobre la lechería, sobre la actualidad, los precios, la exportación, la producción. Luciano, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Todo bien? Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Como bien decís, vamos a hablar de lechería en la jornada de hoy. Hemos hablado mucho de lechería en Canal Rural y la verdad que es una situación que todavía no ha encontrado una situación, justamente no se ha podido resolver en los últimos años. El productor sigue siendo de alguna manera rehén de los valores que cobra, sigue siendo rehén de los costos de producción y sigue atravesando una crisis que en los últimos años se ha llevado por delante a muchísimos productores. Hoy vamos a hablar justamente de lo que está pasando con el precio, porque en los últimos días se publicó un nuevo índice de precios al consumidor, un valor que está por encima del índice inflacionario, que registra un incremento significativo en los niveles respecto de la inflación, pero que así todo no le termina de cerrar al productor y sobre ese tema vamos a charlar hoy. En la primera parte de la entrevista que hicimos con el director ejecutivo del OCLA, con Jorge Giraudo, nos explica cuáles son los nuevos valores que está cobrando el productor. Recordemos que esto es con la leche entregada en marzo. Fue de 331 pesos con 68 centavos. Eso es un 13,7% por encima del mes anterior, teniendo en cuenta que, bueno, recientemente se publicó el índice de precios al consumidor, que dio 11%. Estaríamos en una mejora de precio en moneda constante, prácticamente un 307% de incremento interanual. Ahí escuchábamos a Jorge Giraudo, Darío, hablando de la mejora en precios constantes al productor, pero fuimos a preguntarles a dos productores de diferentes regiones de nuestro país. Primero charlamos con Marcelo Aymaro, que es productor tambero en Santa Fe, a ver si el número que están cobrando le cierra o no le cierra al productor, y esto nos decía. Lamentablemente no alcanza porque venimos muy mal de meses anteriores, digamos, de un año anterior, ¿no? Meses donde hay que hacer la suplementación, hoy se están haciendo las reservas, entonces por ahí no alcanza. No es un mal precio, se viene recomponiendo, pero por supuesto que el productor necesitaría cobrar mucho más para poder, bueno, visualizar hacia un futuro, poder hacer inversiones, ¿no? Yo creo que hoy el productor tendría que cobrar como mínimo y no menos de un 20% más, un 20, un 25% más de lo que está percibiendo. Ahí escuchábamos, Darío, a Marcelo Aymaro, es productor tambero en la provincia de Santa Fe, y te decía que hablamos con dos productores. Otro fue Gustavo Augel, que es productor en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Lobos, también es directivo de Carvap, y esto nos decía Gustavo Augel. Lamentablemente sigue siendo un precio que no le alcanza todavía al tambero, pero como te digo una cosa, también te digo la otra. El precio que hoy estamos recibiendo, si bien con el precio que estamos con los granos, es como que mejora un poco la relación y es como que te da un poquito más de alivio a la hora de poder salir a comprar granos o alimento balanceado. Pero sin duda es que el precio del productor sigue muy atrasado en Argentina. Hoy el productor, ¿cuánto debería estar cobrando para que el número cierre, digamos? No sé ponerte un número hoy, o sea, si te diría 350, 400, por ahí o estoy exagerando o me estoy quedando corto. La realidad es que los 331 y moneditas que marca el Siglea no es un número que al productor le sirva como para reinvertir, hacerse de reservas, comprar alimentos, comprar balanceados, tener una rentabilidad lógica en la actividad, que lejos está que pase eso. A eso me refiero. Ahora, me preguntás un número y me animo a decirte un número, pero yo creo que menos de 350 pesos hoy no tendremos que cobrar. Ahí escuchábamos, Darío, a Gustavo Augel, y está tan distorsionada la realidad del productor tambero, medida en pesos en este caso, que nos decía, no sé cuál es el número que deberíamos cobrar, pero sin duda está por debajo de lo que necesitamos cobrar.
Claro, bueno, ahí mencionaba, ¿no? Más de 350 pesos, está muy por arriba el costo de producción de lo que hoy están recibiendo los tamberos. Y en dólares, ¿cómo está la situación, Luciano? Porque siempre se habló de tenemos que cobrar tantos centavos de dólar como lo cobran los países de la región, los países productores, como Nueva Zelanda, Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad hoy? Bueno, en dólares la verdad es que el productor argentino también está retrasado. Vamos a mencionar después lo que está pasando con el tipo de cambio, pero así todo te digo que respecto de los otros países, estos son datos a febrero, todavía no tenemos los datos de marzo, pero el productor argentino es de los productores que menos cobra. Hoy está cobrando, en realidad el mes pasado estuvo cobrando 0,358 centavos de dólar. Es lo mismo que, por ejemplo, los productores uruguayos, pero está por debajo de Chile, de Brasil, Claro. de la Unión Europea, del Reino Unido, de Estados Unidos, de China. Solamente supera a Nueva Zelanda, pero claro, las realidades productivas de Argentina y Nueva Zelanda también son diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar el valor en dólares, ¿no? Claro, imagino aparte también la presión fiscal no debe ser la misma en Nueva Zelanda que en Argentina también. Sí, sin duda. Y también otro factor importante que tiene que ver con la formación del precio y que está sucediendo en estos momentos, se debe a la capacidad de compra del consumidor argentino. Hoy, Argentina, que históricamente tuvo una lechería cuya mayor participación del mercado era la demanda interna, en los últimos meses está mostrando un retroceso. Según datos oficiales, ha caído alrededor de 20 litros por habitante por año el consumo, lo que genera, por supuesto, una menor demanda del mercado interno y eso impulsa los valores a la baja. Ahora vos me dirás, bueno, si hay un valor a la baja en el mercado interno, ¿por qué así todo sube el precio, como mencionábamos al principio, respecto de la inflación, por ejemplo? Bueno, porque hay mayor participación del mercado externo. En este caso, la participación actual del mercado de exportación para la producción total de la lechería argentina está en el 35%, un valor mucho más alto de lo que ha sido históricamente. Claro, sí. Y esto se debe a dos factores principales, Darío. Por un lado, la mejora en el tipo de cambio. Recordemos, en diciembre tuvimos un salto cambiario, que eso mejoró las condiciones de exportación. Y por otro lado, la lechería todavía atraviesa la suspensión de derechos de exportación, suspensión que inició allá hace algunos meses el gobierno de Alberto con Sergio Massa como ministro y que finalmente el gobierno de Milei continuó y prorrogó hasta mediados de este 2024. Todavía no sabemos qué va a pasar después, pero lo cierto es que estas dos condiciones han mejorado, por supuesto, la capacidad de pago de la industria exportadora. Claro, igual así todo cae también el consumo interno por la pérdida del poder adquisitivo de la gente en todos los productos lácteos terminados que están en las góndolas del país. Sí, por supuesto que sí. Y esto además tiene repercusiones no solamente en el número económico del productor, digo en el bolsillo del productor, sino que también tiene repercusiones en la producción total de la cadena, ¿no? Que haya menor cantidad de ingreso para el productor genera que las producciones de leche a nivel nacional sean inferiores. El año pasado cerró con un 2% menos. Este primer trimestre del año todavía no están los datos finales, pero va a estar en torno a un 15% menos. Y esto es principalmente consecuencia del menor ingreso de parte del productor, pero también es consecuencia de otros factores. Y en esta parte de la entrevista, Jorge Giraudo explica cuáles son. Se dieron tres fenómenos. Una es que se terminó, digamos, la disponibilidad de alimentos y de plata para comprar ese alimento a finales del año, con lo cual la caída interanual, un tercio de esa caída interanual se puede haber dado por ese fenómeno. El otro tercio calculamos que se dio por los elevadísimos índices de temperatura y humedad que padeció la cuenca lechera central en enero, febrero y parte de marzo, con combinaciones de 40 grados de temperatura y más de 80% de humedad. Y el tercer fenómeno, y no menor, es que producto de la falta de alimentos, en el año pasado se limpiaron mucho los rodeos, es decir, se disminuyó notablemente el número de vacas, vendiéndolas y aprovechando una situación puntual que era el buen precio de la vaca de rechazo, con lo cual hoy tenemos, no está el dato porque Senasa todavía no lo ha publicado, pero este año tenemos una cantidad importante menos de vacas en producción que el año pasado.
Sobre los factores que limitan la producción también dialogamos con Marcelo Aymaro y esto nos decía. Acá se dieron varios factores. Los primeros, el problema este que te decía de las temperaturas, los malos precios durante mucho tiempo, que por más que hoy vengamos con la escalerita ahí recomponiendo, porque bueno, los precios de maíz y soja se han quedado, no así lo de otros insumos. Entonces eso ha pegado y mucho. Pero fundamentalmente también porque muchas vacas se han ido del sistema. En otras oportunidades por ahí la vaca se va a otro tambo, engrosa otro tambo. En esta oportunidad, como ya también ha pasado en otras veces, es que la vaca lamentablemente se fue al frigorífico y se fue para China o para otro destino, pero lamentablemente el rodeo yo no creo que vaya a crecer. Decía Marcelo Aymaro, y lo va a profundizar Gustavo Augel, esta situación de pérdida de stock, cómo está afectando a la producción lechera argentina. No nos olvidemos que el año pasado se vendieron más de 150.000 vacas lecheras. Es un número, se cerraron muchísimos tambos. La Argentina está produciendo los mismos litros que hace 25 años atrás. No es una actividad hoy que llame la atención para nuevos inversores, ni siquiera para nuestros hijos, digamos. Entonces, se formó un cóctel importante como para que la lechería hoy esté en una situación olvidada, allá en el rincón. Lo escuchábamos ahí a Gustavo Augel, la lechería está en el rincón, nos decía, y me parece más que importante destacar este factor que también lo mencionaba Marcelo Aymaro, que tiene que ver con el menor stock, la menor cantidad de animales en producción que tiene hoy la lechería argentina. Eso está afectando sin lugar a dudas el número de producción, ese valor que hablábamos antes, y por eso la lechería hoy está en los niveles que está. ¿Eso tiene que ver solamente por una cuestión de rentabilidad o hay otros factores también que han incidido en esta liquidación de stock, de vientres, en definitiva de la hacienda del tambo, que después termina en la liquidación del tambo y cambio de actividad, digamos? Bueno, la rentabilidad es el factor principal, obviamente, pero cuando uno habla con productores aparecen un montón de factores. Desde la continuación generacional del tambo, desde la concentración de empresas más grandes abarcando o comiéndose empresas más chicas, desde el buen momento de la venta de vaca para el envío a China. Digo, son un montón de factores que entran en juego al momento de pensar lo que sucede con la producción. Y otro factor, y con esto nos vamos a ir despidiendo, tiene que ver con la participación del productor en el precio final en góndola. Arrancamos hablando de precio, de lo que está cobrando el productor por la leche que entregó en marzo, terminamos hablando de precio también de lo que sucede con la participación y a la vuelta te doy un dato específico luego de escuchar esta tercera parte de Marcelo Aymaro. Y en la lechería, lamentablemente, la libertad total no sirve para el productor porque nosotros somos entregadores de leche. Acá todos saben que esto es perecedero y hay que entregarlo, entonces no me puedo hacer mucho el malo y no entregar la leche, ¿no? Acá lo que falta es una política pública, sentarse en la mesa sin hipocresías, mostrando los números. Política pública, decía Marcelo Aymaro, no alcanza solamente con la libertad y los números que te quería dar para despedirnos tienen que ver con la participación del productor. Son datos a febrero también. Esto es en el precio final de los productos en las góndolas, digamos. El precio final de todo el sistema, digamos, claro, del producto terminado. Claro. 33,4% fue la participación del productor en febrero, 26,5% la participación de la industria, y lo que demuestra esto es que hay un 40% que se va en dos eslabones que poco hacen y que muchos se llevan. Uno es la cuestión impositiva y el otro es el Estado. El Estado, me imagino todos los estados, porque ahí deben estar incluidos todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Sí, por supuesto que están todos los impuestos. Recordemos siempre el Estado, el impuesto nacional es el mayor impuesto. En este caso no hay derechos de exportación porque están suspendidos, como mencionábamos antes, pero así todo
hay una mayor participación, por ejemplo, con el IVA Claro. que se le cobra a la lechería. Y decía, hay un 40% que se va en impuestos y también en el sector de la comercialización y que no está yendo ni para las industrias ni para los productores, y eso explica en gran parte la situación de crisis que todavía atraviesa la lechería argentina. O sea que bajando los impuestos sería una de las posibilidades de que aumente la rentabilidad, como pasa en casi todos los sectores y más que nada en las economías regionales, ¿no? Bueno, ese es uno de los requerimientos históricos del sector, de la lechería en particular. Veremos si efectivamente se toma alguna medida. Ya con la continuación de la suspensión actual de derechos de exportación, sería algo positivo. Veremos si el gobierno de Javier Milei decide ir un poco más allá. Luciano, impecable, excelente, como siempre, y obviamente te esperamos la semana que viene o cuando sea con un informe sobre el sector agroindustrial aquí en la edición central, como siempre. Gracias. Gracias, Darío. Hasta luego.